En el año de 1986 se empezó en un pueblo al norte de México una nueva construcción. Lo que antes era un terreno con naranjos, se empezaron a talar para construir un nuevo templo. Y yo creo que algunos ya reconocen la historia. El 19 de noviembre se empiezan los cimientos de un templo más grande. ¿Por qué? Porque hay un pueblo en crecimiento, cumpliendo su misión, y necesitan algo, un recinto mayor, para seguir alabando el nombre de Dios. El que estaba a cargo era el pastor Josué Murillo, y él, de una manera curiosa, le pregunta al contratista de apellido Valles, le dice: oye, hay una ofrenda que se ha hecho nacional para el proyecto. ¿Cómo cuánto nos va a alcanzar para esa ofrenda, para construir con esa ofrenda? El contratista voltea con el pastor y le dice: pastor, esa ofrenda a nivel nacional no va a alcanzar ni siquiera para terminar los cimientos. Gran reto. El pastor pone manos a la obra y entonces comienza a viajar hasta California en su carro, comiendo y durmiendo en el carro para no gastar los recursos de la iglesia y así conseguir más recursos en California para terminar el templo que hoy nosotros disfrutamos. El segundo viaje no fue a California, fue hasta Oregon. Y así cada año viajaba 3 veces por 4 años para que nosotros pudiéramos hoy sentarnos aquí cómodamente. Él, su esposa y muchas personas más de aquel tiempo hicieron sacrificios y es una prueba viviente. Nosotros lo podemos palpar del pacto y la fidelidad de Dios con el pueblo que lo honra. ¿Podemos decir amén? Ahora nosotros tenemos este hermoso templo. Y no sé ustedes, pero yo cuando entro, salgo, y sin ser de aquí en Montemorelos, yo siento bastante orgullo, placer. Entro por aquí y digo: vaya, somos una luz para la comunidad. Porque este templo refleja el carácter de nuestro Dios. Y esto me hace recordar que más o menos el pueblo de Israel tenía la misma condición. Dios les había había firmado, si podemos decirlo así, un pacto con Abraham, con David. Les había dado un pacto o un templo con Salomón. Y el pueblo disfrutaba también una posición privilegiada entre las naciones. Ellos estaban cumpliendo su misión de reflejar el carácter de Dios entre los demás. Sin embargo, poco a poco fueron perdiendo ese objetivo, esa misión. Y entonces vino la destrucción por parte de Babilonia. Poco a poco llegó la destrucción y ellos tuvieron que ir en un exilio, lejos ya de ese templo que simbolizaba el pacto con Dios. El libro de Ezequiel, el cual nos vamos a basar en esta mañana, trata acerca de la situación del pueblo en el exilio, del plan de Dios para ese pueblo en el exilio, de la intención y su mensaje hacia ese pueblo y el papel que juega la santidad entre Dios y su pueblo también. Ezequiel era un sacerdote, venía de una familia que pertenecía a la nobleza, si lo podemos decir así, y su nombre significa Dios fortalece, lo cual es muy adecuado porque en este exilio un mensaje necesitaba ser algo de fortaleza y Dios se lo da. También podemos encontrar en Ezequiel que 51 veces está la frase yo soy Yahvé. Y es interesante, lo vamos a ver más adelante, porque es una forma en la que Dios quiere darse a conocer, que sus criaturas o los que reciben el mensaje lo reconozcan a Él por quien es. Esa es la intención de el Señor en el capítulo 1 de Ezequiel, cuando presenta a Ezequiel al profeta toda su gloria, en todo su esplendor. Todo se lo da. ¿Por qué? Porque Dios, antes de dar un mensaje al pueblo acerca de la santidad, antes de hacer una reprensión, Él les quiere mostrar el estándar por el cual los va a medir. Ellos habían sido una luz en las naciones y parece que no lo habían cumplido. Y ahora Dios los va a medir, pero no respecto a las demás naciones, los va a medir respecto a su misma santidad. Y es una cualidad, santo.
Dios es santo. El pastor Robert Sproul dice que esta santidad es un atributo de los cuales se menciona a Dios en tercer grado. Raramente vamos a encontrar, y creo que no lo encontraremos, cuando se diga misericordia, 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 o que se diga fe, fe, fe. Pero sí vamos a encontrar en la Biblia cuando diga Dios es santo, santo, santo. Y hermanos, eso significa santidad absoluta, algo que pertenece a Dios y se perfecciona en Él. Quisiera cumplir un sueño, yo les quiero decir algo y ustedes van a responder, y los niños que tienen las palmas también las van a alzar en ese momento. Cada vez que yo mencione Dios es santo, 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 ustedes van a decir, y su pacto no tiene fin. ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Dios es santo, santo, santo. Amén, muchas gracias. Calvino también nos habla acerca de esta santidad y dice que a veces el ser humano no contempla el grado de sí mismo, sin antes no contempla la santidad y la presencia de Dios. Y entonces cuando contemplamos a Dios, Él menciona que como está escrito en la Biblia con varios profetas, nosotros llegamos a un punto en el que a veces sentimos espanto. Pareciera que entre más santa es una persona, más temor y temblor va a representar ante la presencia de Dios. Pero ¿qué nos dice acerca del pueblo de Israel? Tal parece que aunque la presencia de Dios estaba en el templo, el pueblo no lo reconoció. Y entonces la gloria de Dios tuvo que abandonar el templo. ¿Cuáles fueron algunos de los pecados que llevaron a abandonar el templo? Estudiaremos algunos pecados y que son algunos de los mismos peligros que la iglesia puede correr el día de hoy. En aquel tiempo ellos sufrieron de un exilio y hoy no vamos a hablar de un exilio en el cual nos llevan a otro país como si fuéramos deportados. Hoy de lo que se habla es acerca del exilio babilónico filosófico. Dios dice en este versículo, no habéis andado conforme a mis estatutos, sino según conforme a las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y en el mundo de hoy, la iglesia se siente abrumada por todas las corrientes filosóficas que el mundo quiere permear dentro de la iglesia. Pareciera realmente que estamos en un exilio. El mundo cautiva nuestros sentidos y también nuestro criterio. Muchas veces logra tomar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que son el tesoro de la iglesia. Algunos de estos peligros se pueden catalogar como un entretenimiento sin filtro, películas, música, cosas de la industria secular que nosotros adoptamos simplemente porque sí. A veces también principios sobre la prudencia, la vestimenta y la reverencia dentro de la iglesia, y que perdamos esa distinción entre los que son de afuera y los que son de aquí adentro. También hemos perdido a veces, o el peligro hay, de perder la devoción personal y depender de cultos para nuestra fuente de espiritualidad. ¿Qué uso le damos a las redes sociales? ¿Acaso alaba todo lo que hacemos a Dios? Y otro gran peligro que impone el mundo de hoy es que ha rebajado los estándares de la sexualidad, de la pureza sexual. Y me deja pensar acerca de esto, porque en el capítulo 16, Dios incluso compara a Israel junto o peor que Sodoma. Ustedes lo pueden leer ahí en Ezequiel 16. ¿Y por qué era conocida Sodoma? Justamente por esto, por relajar los estándares de pureza sexual. Hermanos, lo que el mundo impone hoy es lo siguiente: se acepta una inmoralidad sexual en una forma de amor. Ahora conductas como la inclusión se ponen como si la sociedad estuviera evolucionando. Ideologías como la de género o la redefinición del matrimonio están afectando a la sociedad de hoy en día y también pueden llegar a la iglesia.
debemos oponernos al pecado, pero a veces evitamos hacerlo para crear una aceptación con ellos. ¿Estamos acaso callando? Déjenme decirles algo. La santidad no es negociable. Y esta santidad es porque Dios es santo, santo, santo. Y su pacto no tiene fin. Está bien, miren, si se vuelven a equivocar me voy a tardar más en el sermón, ¿ok? Advertidos están. Dios es santo, santo, santo. Amén. Y en este pacto, en esta santidad, también podemos ver revelado que es el principal atributo de esa santidad no es simplemente una pureza o hacer todo bien. Santo significa también ser apartado, diferente. En el fútbol a veces cuando un jugador es muy bueno, que sale del resto, se le llama el distinto. Y eso significa la santidad, algo totalmente diferente de lo demás. Por eso es que no podemos justificar lo bueno, o lo malo, perdón, llamándole bueno, porque la sociedad lo aprueba. Y esperar entonces la bendición de Dios. Ese problema de mezclar lo santo con lo profano es lo que ahora se llama como relativismo posmoderno. Y es un gran peligro que tenemos hoy en día. No hay una verdad absoluta. La Biblia, pues es la Biblia. Pero la verdad absoluta, ¿cuál es? Cada quien tiene su opinión. Y claro, hay muchos temas en los que cada quien puede opinar. Pero cuando se tratan cosas de Dios o de los mandamientos que Dios le ha dado al ser humano, hermanos, siempre hay una verdad. No puede existir el haz tú como quieras, yo no te juzgo, todos estamos bien. ¿Saben cuál es la mayor religión del mundo? La mayor religión del mundo no es el catolicismo, no es el islam, no es el budismo. La mayor religión del mundo, y soy testigo porque me lo han dicho, es mi relación con Dios, así dicen, mi relación con Dios no depende de una iglesia o una religión. Mi relación con Dios es una plática con Él cada día. No necesito leer la Biblia. Él me dice lo que tengo que saber y yo lo hago. Pero esta gente usa su razón, no tiene una verdad definida, no estudian la Biblia, que es la palabra de Dios. Y piensan que Dios está conforme con eso. Uno de los ejemplos que podría poner es que recientemente vi un video de unos jóvenes que están en podcast y una de las señoritas de ese podcast dice que ella vende contenido personal por internet. Otro de los muchachos le pregunta, oye, ¿estás bien con tu relación con Dios? Haciendo eso, y ella dice, claro, Dios sabe que es algo que yo necesito y que soy buena haciéndolo. Entonces Dios me comprende y sabe que estoy bien. El muchacho le dice, es que no es así, estás rebajando la norma de Dios. Y tú eres la que debería de comprender a Dios. Y si yo preguntara el día de hoy, tal vez di un ejemplo muy extremo, pero hay otros pecados pequeños que también a veces llevamos a cabo. Y si preguntara, ¿quién de aquí es santo o perfecto? Estoy casi seguro que todos nosotros diríamos, bueno, Liam, no hay ningún santo. Todos somos imperfectos, somos humanos. Y es así, incluso si me lo preguntan a mí, yo también diría lo mismo. Y dice el predicador Sproul que pareciera que estamos conformes con esta imperfección, como si no nos afectara en absoluto, como si Dios nos considerara que está bien no ser perfectos. Pero hermanos, Dios es santo, santo, santo. Excelente. Y por esa santidad, Él también quiere que nosotros nos esforcemos para participar de esa santidad. Todo esto se afecta más cuando se afectan dos cosas que le pertenecen a Dios. Dice aquí, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado.
contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo puro y lo impuro. Mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Se lo dijo Israel, y podemos caer en el peligro de hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a profanar, cómo vamos a combinar lo santo y lo profano en el sábado y en el templo? Ezequiel menciona que cuando Dios lo toma en visión al templo, él ve pinturas de bestias y reptiles en las paredes. Si regresamos al Pentateuco, Dios se había dicho que las imágenes en el templo, en las paredes, iban a ser de ángeles, de palmeras, de frutos, no de bestias. Y estoy seguro que en algún momento alguien dijo, bueno, ¿y qué tiene de malo? No pasa nada, es un animal que Dios creó. Y con eso no quiero decir que todo lo nuevo es malo, claro que no. Pero nos preguntamos detenidamente si lo que introduciremos o cómo actuaremos en la casa de Dios es algo que va acorde con su santidad. Tenemos temor de violar la santidad de este lugar en el cual estamos sentados. Dios insiste en que debe haber una gruesa línea entre lo santo y lo profano, dos cosas que no pueden cohabitar. De igual manera el sábado, podemos caer en el peligro, como el mundo lo hace, en que el sábado sea algo de recreación, turismo, una pequeña junta laboral o ese pequeño pendiente académico, con el pretexto de Dios me entiende. Pero hermanos, Dios no concilia el pecado, Él lo aborrece. Y Él, fíjense lo que dice en esta cita, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi nombre. Y los demás dijeron, este es el pueblo de Dios, de esa tierra salieron. Y miren lo que dice, y la verdad es que a mí me hizo llorar cuando lo leí, pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Dios diciéndole, he sentido dolor. Y lo vi como hablando a mi corazón, Eliam, tú me has profanado muchísimas veces y siento dolor cada vez que lo haces. Y eso me pone a pensar y digo, Señor, si estoy tan lleno de pecado, entonces ¿cómo puedo servirte? Si estoy tan lleno de pecado, ¿cómo puedo ser parte de tu sacerdocio escogido? ¿Cómo puedo pregonar y vivir sobre la santidad? Pero ¿saben qué? Aunque hay un mundo, un abismo que nos separa de esa santidad y estamos con esas ropas impías, Dios nos dice, ¿haré yo contigo como tú hiciste conmigo, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto? Antes, yo tendré memoria de mi pacto, que concerté en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sin fin. Porque Dios es santo, santo, santo. Pongamos atención a la siguiente representación. En una visión dada al profeta Zacarías, el cielo se abre. Josué, el sumo sacerdote, está en juicio. Satanás, el acusador, está listo para condenarlo. Pero en medio de todo, aparece el ángel del Señor. Escuchen con atención lo que ocurrió. ¡Míralo! Este es Josué, el sumo sacerdote de tu pueblo. ¿Acaso
¿Acaso no ves cómo está? Lleno de pecado, manchado con inmundicia. No es digno de estar aquí. ¿Cómo puede representar a tu pueblo? Él merece una condena. Soy culpable. Mis ropas están sucias. ¿Cómo puedo presentarme ante el Dios Santo? Que el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este hombre un tizón arrebatado del fuego? Quítenle esas vestiduras sucias. ¿A mí? Pero estoy manchado, indigno. Mira, he quitado tu pecado y ahora te vestiré con ropas de gala. Así dice el Señor Todopoderoso: si andas en mis caminos y cumples mis preceptos, gobernarás mi casa y te encargarás de mis atrios. Te daré un lugar entre los que están aquí. Así, en este juicio celestial, se revela el corazón de Dios. Satanás acusa, pero el Señor redime. Josué no podía limpiarse a sí mismo, pero fue Dios quien le quitó sus pecados y lo vistió con justicia. Esta es la gracia de nuestro Dios. Un poquito peculiar la voz de Satanás ahí, ¿verdad? Saben, por casualidad me tocó hacerla, pero una lección que pude sacar de ahí es que Dios no permite que nadie, si tú te quieres arrepentir y actuar para Él, no permite que nadie te juzgue, ni incluso Satanás. Si tú lo que quieres es un verdadero cambio. Y dije, Eliam, al hacer esta voz, ¿será que a veces tú también estás impidiendo que otra persona siga en ese proceso de la santidad? Porque, hermanos, este mensaje, aunque es de santidad y aunque puede ser un poquito de susto, fuerte, es simplemente una voz de Dios que dice: yo soy santo y quiero que tú también seas santo para poder habitar juntos, tú y yo. Porque Dios es santo, santo, santo. Y dice Él: santificaré mi nombre de en medio de las naciones. Dice también: aunque ustedes los profanaron, yo los santificaré y los tomaré de las naciones y los pondré en su país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, les limpiaré de todas sus inmundicias, les daré un nuevo corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este corazón de carne significa una transformación. Cuando el mundo lo que dice y lo que quiere imponer es aceptación y haz lo que quieras porque Dios te acepta así como tal y como eres, Dios te dice: sí te acepto, pero te quiero transformar. No quiero que sigas con ese vestido inmundo, sino yo te quiero vestir de mi santidad para que seas mi pueblo escogido. No aceptación, sino transformación. Y hermanos, una cita que podemos encontrar acerca de este predicador, Paul Washer, dice: no puedes cambiar el mundo si eres como el mundo. Debes de ser eso santo, eso diferente, eso distinto. Este es el plan de Dios. ¿Habían imaginado alguna escena así? Perdón, este es el plan de Satanás, discúlpeme totalmente. Este es el plan de Satanás. Regresamos otra vez. Este es el plan de Satanás. Pero Dios tiene un plan diferente, que es tener un pueblo que lo ame y que lo represente, que sea cúspide alrededor de la comunidad y de las naciones que lo rodean. Para eso también Él quiere recordar que está su sábado y su templo como señal de esa santidad. Dice: guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días de reposo y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová nuestro Dios. El sábado es esa señal entre Él y nosotros, una señal del pacto. El templo también es un lugar donde Dios mora y donde Él revela su santidad.
Y cuando venimos aquí, debemos reconocerle como Él es. ¿Qué tan grave es esto? Saben que el mismo predicador que les he mencionado, Sproul, hablando acerca de Isaías, cuando Dios se le revela a él, nosotros conocemos la historia que los quicios, dice, los quicios de las puertas, las paredes se conmovieron. Y entonces él menciona, si objetos inanimados se estremecen ante la presencia de Dios, ¿cuánto más debiéramos nosotros, hechos a imagen suya, reconocer el Dios al cual servimos? Otro ejemplo podría ser Moisés. Su rostro era simplemente un brillo de la espalda de Dios después de varios días de camino. Y la gente no podía soportarlo. Por eso cuando venimos ante su presencia, debemos venir a hacer lo que Él quiera que hagamos, como Él quiera que le adoremos. Y siguiente punto es que Dios nos pide que nosotros les enseñemos a su pueblo a diferenciar entre lo profano y lo santo. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo puro y lo impuro. Y para esto quisiera contar una anécdota. Hace tiempo estudiaba la preparatoria y aquí está la maestra Edna de aquel lado. Para los que no saben, la maestra Edna fue mi maestra de español y literatura. Y si le preguntan a ella va a decir que soy su alumno favorito, desde siempre. Y no va a tener otro favorito más que yo, de por vida. Un día me acuerdo que llegué a saludarla, estaba en su oficina y ella estaba revisando unos exámenes. Y me acuerdo que me puse en la puerta, la saludé, me dijo, León, ¿cómo estás? Pero ella seguía concentrada en lo que estaba haciendo. Y ese día jugaba el Real Madrid la Champions League. Para los que no saben más o menos qué es, el mayor torneo de fútbol. Y le dije, maestra, es que va a jugar justo a la hora de su clase. Déjeme por favor faltar a su clase. Obviamente yo sabía que no, pero se lo pedí. Le dije, déjeme por favor faltar a su clase. Y me dice la maestra, Eliam, ¿por qué quieres faltar a mi clase? Es que maestra, son los cuartos de final. Si ganamos este partido, que es un partido buenísimo, vamos a ir a la semifinal y tenemos oportunidad de ganar. No sé si la maestra se acuerda. Y la maestra me dijo, Eliam, seguía escribiendo y me dice, Eliam, ¿has pensado en ser futbolista? Y yo ingenuamente, de verdad bien ingenuo yo en mi mundo, me acuerdo que le dije, maestra, pues, fíjese que creo que si no hubiera sido adventista, si hubiera llegado por lo menos a primera división, le digo. Y me dice, en ese momento deja todo lo demás y me dice, no, Eliam, a ver, vas a ser futbolista en tu vida, te vas a ser un futbolista profesional. Y le digo, pues me dice, Eliam, mira, si tú vas a ser futbolista, hoy no vayas a mi clase. Y la próxima clase, si hay partido, tampoco vayas. Y la siguiente tampoco. Y no vayas a ninguna de mis clases. Y yo te voy a poner presencia y te voy a contar todos los trabajos. Pero quiero que te conviertas en futbolista. Y maestra, bueno, iglesia, pregúntenme el resultado del partido. La verdad es que no lo sé porque no lo vi. Fui a la clase de la maestra. Ahí estuve, ¿verdad que sí? Y la verdad es que en ese momento tampoco discerní el completo significado de esta enseñanza, pero poco a poco a veces la recuerdo y digo, es centrarse en lo que realmente le importa al ser humano. Y a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo escogido, lo que nos centra es seguir los pasos de Dios. Y aquí quiero hacer un llamado a los padres, a los maestros, a los líderes de esta iglesia y de esta universidad, a que nos enseñen a los jóvenes a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Porque nosotros como jóvenes fácilmente vamos a caer en adaptarnos al mundo. Pero ustedes no se cansen, sigan con nosotros hasta que nosotros sigamos ese camino. Con amor, con instrucción, háganse nuestros amigos y enséñenos. Porque cuando ustedes nos enseñan a nosotros, todos juntos le podemos enseñar al mundo quién es nuestro Dios. El pueblo, Dios le pide que sea atalaya del mundo y que dé un mensaje de santidad, que no diluya la verdad,
sino que hable acerca de Dios sin temor. Y esta otra cita dice: todo el que quiere vivir piamente en Cristo padecerá en persecución. Dice el conflicto de los siglos: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? La religión que hoy se profesa no tiene, dice ella, el carácter puro y santo que le distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. El cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo porque hay un espíritu de transigencia y las verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también. Y van a decir: Eliam, ¿qué quieres? ¿Persecución? No, no quiero persecución, pero significa que un pueblo santo le va a predicar al mundo y esa predicación va a encender la persecución, pero ¿saben qué? Dios se acerca pronto. Dios quiere un pacto contigo y se preocupa por la santidad, por justamente eso mismo. Él quiere cohabitar contigo. En los últimos capítulos de Ezequiel, Dios le da todas las instrucciones sobre un nuevo templo que el Señor quiere construir. Fíjense nada más, el templo está destruido y Dios le da instrucciones sobre un nuevo templo que Él quiere habitar en medio de ellos. ¿Saben algo? Ese templo nunca se construyó. Pero hoy Dios nos da otra esperanza a nosotros. Dice, y lean conmigo si tienen sus Biblias, está en el capítulo 37, versículo 22 al 28. Así les dirás, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los traeré a esta tierra, y los haré una nación en esta tierra, y un rey a todos les será por rey, y los salvaré de sus rebeliones, y los limpiaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y los guardarán. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, y a mi siervo David, y mi siervo David será príncipe en ellos para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Pacto sin fin será con ellos. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos sin fin. La intención de hoy, la intención de Dios hoy, no es asustarte, no es decirte eres inmundo y no te quiero, es hacer un pacto nuevamente con todos nosotros, diciéndonos: quiero pasar la eternidad contigo. Quiero vivir cerca de ti. Quiero ser para siempre el que te cuide. Y por eso, como yo no habito en el pecado, porque yo soy santo, 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 quiero que tú también lo seas, para que vivas en mi presencia. Hermanos, tenemos dos opciones: o nos adaptamos al mundo, o le predicamos de un pueblo santo que espera a su Señor. ¿Queremos firmar hoy, esta mañana, un pacto con nuestro Dios? Les voy a invitar a que se reúnan con sus familias, con el amigo que tienen al lado o con el hermano de iglesia, y que cada uno haga una oración de consagración. Levántense, denle un abrazo a su familia, dígale: quiero hacer una consagración contigo en esta mañana, nuevamente. Cortita.
Padre Celestial, te agradecemos tanto que tú eres un Dios santo. Y Señor, en esa santidad también nace el amor por nosotros, que no nos quiere dejar apartados sin esperanza, sino que nos quiere redimir y darnos un lugar junto a ti. Señor, gracias por tu carácter santo y perfecto. Ayúdanos, Señor, a que cada día como tu pueblo podamos caminar hacia ese objetivo. Que nos ayudemos unos a otros con amor, con paciencia, en ese proceso de la santidad que nos llevará hasta la perfección cuando tú vengas por segunda vez. Quédate con nosotros en este día, sábado, que lo podamos honrar como se merece. En el nombre de Jesús, amén.